Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de audición y lenguaje. Volumen 2. Tema 14. Las necesidades educativas especiales de los alumnos con deficiencia motora. Aspectos diferenciales del desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. 1. Introducción. El sistema educativo español está regulado por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE. Su modelo psicopedagógico se basa en proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, y en todos los niveles, con un máximo desarrollo posible de todas sus capacidades. Es decir, mejorar el nivel educativo de todo el alumnado conciliando la calidad de la educación con la equidad de su reparto. Esta equidad que persigue el sistema educativo, ante las personas, grupos, entornos sociales y ámbitos territoriales que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural, a fin de eliminar las barreras que limitan su acceso, presencia, participación y aprendizaje, requiere asegurar los ajustes razonables en función de las necesidades individuales y prestar el apoyo necesario para fomentar su máximo desarrollo educativo y social, de manera que todos puedan acceder a una educación inclusiva, en igualdad de condiciones con los demás. Los alumnos con discapacidad motora presentan una serie de necesidades educativas especiales relacionadas fundamentalmente con el ámbito motor, pero posiblemente estén comprometidas también otras áreas del desarrollo como el lenguaje y la comunicación. En este sentido, presentan variables niveles de desarrollo en sus capacidades comunicativas y lingüísticas que dependen de factores como la afectación motora general, factores etiológicos o incluso los contextos sociales y afectivos de los que forma parte. En algunos casos, la afectación de la funcionalidad de los órganos del lenguaje imposibilita la expresión, necesitando este alumnado medidas muy específicas como sistemas alternativos de comunicación. Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, permanencia y búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es preciso contar con un sistema de prevención, detección e identificación de las necesidades educativas del alumnado con discapacidad motora pudiese presentar a lo largo de su escolarización, para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera. 2. Las necesidades educativas especiales de los alumnos con deficiencia motora. El alumnado que presenta necesidades educativas especiales es aquel que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Como a lo largo de la historia, el concepto para referirnos a estas personas evoluciona. En este sentido, hablamos también de alumnado con diversidad funcional. Esta la podemos definir como sigue. La diferencia de funcionamiento de una persona al realizar las tareas habituales, desplazarse, leer, agarrar, ir al baño, comunicarse, relacionarse, etc., de manera diferente a la mayoría de la población. FVI 2005. 2,1. Alumnado con discapacidad motora. El alumnado con discapacidad motora presenta una motricidad atípica producida por alteraciones del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso central y por enfermedades de los músculos y de las articulaciones. El origen de la motricidad está en el movimiento, que es la capacidad de desplazarse, tanto en su totalidad como en algunas de sus partes, característica del hombre y de los animales. Para que este movimiento se realice de una manera efectiva, es preciso que los órganos de los sentidos sean capaces de captar los cambios del entorno.
La información ha de ser procesada en el sistema nervioso, y de aquí saldrá una respuesta elaborada. El sistema nervioso central trasladará estas órdenes motoras a los efectores mediante los nervios. El conjunto de los nervios, tanto los que traen la información del sistema nervioso central como los que llevan las órdenes motoras, se llama sistema nervioso periférico. Para que se produzca el movimiento necesitamos los huesos, los músculos y las articulaciones. El estudio de la motilidad del cuerpo humano se comprende únicamente siguiendo su línea de evolución. Así, se inicia con unos movimientos incoordinados y sin sentido, hasta llegar a realizar otros movimientos coordinados y con un objetivo, cuyos gestos implican un aspecto figurativo u operativo. Los diversos hitos en el desarrollo motor van acompañados de cambios tónicos en la musculatura. Así, cada uno de ellos produce sus correspondientes variaciones tónicas musculares. Difusa e indiferenciada en un principio, la motricidad adquiere a lo largo de su desarrollo sucesivos valores como formas de contacto y expresión, de exploración y utilización. El niño descubre el mundo de los objetos mediante el movimiento y la vista, pero su descubrimiento de los objetos solo será fructífero cuando sea capaz de coger y dejar, cuando haya adquirido el concepto de distancia entre él y el objeto manipulado, y cuando éste ya no forme parte de su simple e indiferenciada actividad corporal. En los primeros meses, la capacidad motriz está muy limitada por la hipertonía y falta de madurez, que obstaculizan la disociación de los movimientos. La evolución motora es pareja a las posibilidades madurativas, desaparecen los primitivos reflejos, aparece la acción extensora de la mano, la oposición del pulgar y la rotación de la muñeca. Durante algún tiempo, los problemas de maduración tendrán capital importancia. Fuerza, rapidez y precisión dependen del grado de maduración. No obstante, este desarrollo puede verse afectado por variables dificultades motoras debidas a alteraciones en el sistema nervioso periférico, en el sistema nervioso central y o por enfermedades de las articulaciones y músculos. Los diferentes tipos de discapacidad motora que nos podemos encontrar en la escuela son: 1. Lesiones cerebrales. El origen de la lesión puede ser intrauterino, en la mayoría de los casos, relacionado con el parto o por un traumatismo o infección posterior. Cuando se producen durante el crecimiento cerebral, hasta los 16 años, se suele hablar de parálisis cerebral. En función de las estructuras cerebrales comprometidas en la lesión y dependiendo de la gravedad o amplitud de la misma, las secuelas son muy variadas y pueden presentarse de forma aislada o combinada. Trastornos motores con diferentes niveles de control de la postura y el movimiento, alteraciones del tono muscular, dificultades auditivas, visuales, perceptivas, comunicativas, cognitivas y epilepsia. Este tipo de lesiones no son progresivas. 2. Espina bífida. Consiste en una malformación en el cierre de las vértebras, normalmente en su arco posterior y que se produce en el primer mes de gestación. La gravedad de las secuelas depende de diversos factores: localización de la lesión en la columna vertebral, mayor afectación cuanto más alta sea esta, extensión del defecto e hidrocefalia asociada. Como consecuencias muy frecuentes de la espina bífida nos encontramos con trastornos urológicos e incontinencia, trastornos motores sensitivos y de aprendizaje. Suele presentarse asociada con casos de hidrocefalia. 3. Distrofias musculares. Son enfermedades musculares que deterioran paulatinamente los músculos limitando la movilidad y afectando al sistema respiratorio. Dependiendo del tipo de distrofia va a variar el momento de su aparición, la gravedad de sus síntomas y la velocidad del deterioro. En la gran mayoría de los casos, no afecta a las capacidades cognitivas. Origen neurógeno. Mal funcionamiento del sistema nervioso. Origen miógeno. Degeneración de las propias fibras musculares. 4. Problemas de crecimiento y o alteraciones óseas. Dentro de esta categoría, podemos encontrar más de 150 tipologías diferentes. A grandes rasgos cabe clasificarlas como: alteraciones en huesos tubulares, miembros superiores e inferiores y o columna. Acondroplasia e hipocondroplasia,
displasia espóndiloepifisaria, displasia diastrófica, mucopolisacaridosis, osteogénesis imperfecta. Alteraciones por crecimiento desorganizado de las partes blandas de los huesos, salen bultos, cursan con dolor, limitación y malignación. Exostosis múltiple. Alteraciones por destrucción de los huesos asociadas a alteraciones renales. Osteolisis idiopática. En general, puede definirse la parálisis cerebral infantil como la consecuencia de una lesión que ha sufrido un cerebro en desarrollo y que se caracteriza en que la coordinación de los músculos no es la correcta, ni tampoco su tono muscular, lo que se manifiesta en dificultades más o menos importantes del movimiento y desplazamiento. Estas alteraciones serán diferentes según el tipo de parálisis cerebral de que se trate y según el grado de afectación de la misma. Algunas características generales son: los movimientos pueden ser rígidos, lentos o extremadamente rápidos o mal regulados. El grado de afectación es muy variable. En los casos más graves puede resultar imposible la marcha, el mantenerse sentado sin ayuda, la manipulación voluntaria e incluso el habla. En los casos más leves, los problemas pueden pasar casi desapercibidos y manifestarse solo en actividades como la escritura, la manipulación fina, pequeños errores articulatorios o en la prosodia, etc. Puede estar afectada la capacidad de expresión del lenguaje en sus aspectos motrices: articulación, respiración, fonación, voz. La etiología de la parálisis cerebral puede ser: prenatales, infecciones, intoxicaciones, rayos X, factor RH. Causas perinatales: anoxia, lesión traumática, prematuridad. Causas postnatales: traumatismos craneales por la utilización de los forceps ventosa y las infecciones o accidentes que pueden ocurrir en el cambio de medio. El concepto de parálisis cerebral engloba un grupo muy diferente de trastornos, por lo que es necesario hacer una clasificación de los tipos más frecuentes. Además, es importante de cara a la evolución e intervención educativa. Aespásticos, parálisis cerebral espástica. Estos alumnos manifiestan un aumento exagerado del tono muscular, con disminución de los movimientos voluntarios. El movimiento es rígido y lento. El tono muscular es alto y de forma persistente. La espasticidad puede afectar a todo el cuerpo, solo a un lado o solo a las extremidades inferiores. B. Atetósicos, parálisis cerebral atetósica. En estos alumnos aparecen movimientos involuntarios y sin coordinación que dificultan la actividad voluntaria. Son característicos los cambios bruscos de tono muscular, pasando de un tono bajo o normal a la hipertonía y al contrario. C. Atáxicos, parálisis cerebral atáxica. Esta lesión está localizada a nivel del cerebelo, por lo que queda afectado el equilibrio, la dirección y coordinación de los movimientos. D. Las formas mixtas. Suelen ser una combinación de espasticidad y de atetosis. E. Parálisis cerebral hipotónica. Son casos que más tarde evolucionan hacia alguna de las otras formas de parálisis cerebral. Se caracterizan por un tono muscular general bajo, por lo que el alumnado tiene dificultades para controlar diferentes partes de su cuerpo como la cabeza, tronco o extremidades. Debemos tener en cuenta que con frecuencia existe toda una serie de trastornos asociados que pueden comprometer la evolución global. Los más frecuentes serían problemas oculares, hipoacusias, discapacidad cognitiva, epilepsia, dificultades perceptivo-motrices con alteraciones del esquema corporal, discapacidad visual, auditiva y táctil, dificultades en la lateralidad, orientación espacial, etc. Algunas de las dificultades estructurales que pudieran presentar los alumnos con parálisis cerebral son: dificultades en el eje corporal, dificultades en los miembros que van a influir en el control postural, tanto de la cabeza como del tronco, en el tono de los músculos y en los movimientos anormales de los miembros. Dificultades en los órganos fonadores. Presentan dificultades en la respiración que es insuficiente, irregular, y a veces tienen dificultad para controlar la respiración voluntaria. También pueden presentar una alteración de la funcionalidad de la laringe. Esto se refleja en dificultades articulatorias. También se pueden presentar dificultades en el velo, fundamentalmente al contraerlo, que produce una fuga de aire y nasalizan con frecuencia.
Pueden presentar un velo muy rígido o muy débil. 2,2. Necesidades educativas especiales. Ya hemos comentado la variabilidad de necesidades que pueden presentar estos alumnos y alumnas. Entre las más frecuentes podemos señalar las que sigue. A. Necesidades en el desplazamiento y la movilidad. El hecho que nuestra escuela sea universal, para todos y todas, hace que el sistema educativo se enfrente al reto de conseguir que los edificios sean transitables y utilizables por toda la comunidad educativa, independientemente de sus características personales. Esto supone que todas las instalaciones del centro sean accesibles en el más amplio sentido de la palabra. No basta con que el centro acoja al alumnado con movilidad reducida y que su radio de acción sea una única aula en planta baja. Este niño o niña tiene derecho a participar en las actividades generales del centro, de su grupo de referencia, asistir al aula de música, tecnología, biblioteca, laboratorio, etc. Se encuentren donde se encuentran ubicadas estas dependencias. Las barreras arquitectónicas. Las denominadas barreras arquitectónicas constituyen el principal factor de exclusión de los alumnos con discapacidad motora, especialmente si estos se trasladan en carro o silla de ruedas. Cada vez más se diseñan los espacios públicos evitando las barreras arquitectónicas, de los centros educativos en particular y de las ciudades en general. También precisarán adaptación en el medio de transporte escolar. Muchos de los vehículos dedicados al transporte escolar no suelen reunir las condiciones que se necesitaría. Una rampa de acceso al interior del vehículo, que puede escamotearse en la parte baja cuando éste está en marcha. Unas puertas con fácil acceso, unos vástagos abatibles en el suelo al objeto de fijarlos a los travesaños de la silla para inmovilizar durante el recorrido, unos huecos adecuados para acoger las sillas, asientos totalmente abatibles que se puedan convertir bien en una cama, silla o se pueda plegar para prescindir de él. B. Necesidades en el control postural. Uno de los aspectos esenciales es garantizar correctas posiciones y los necesarios cambios posturales a lo largo de la jornada escolar. Así, debemos conocer las posibilidades de sedestación y el grado de control de tronco que tienen cada niño o niña, ya que en función de estas le propiciaremos una postura adecuada en el aula, un mobiliario específico o simples adaptaciones en el mobiliario estándar, para permitirle y ayudarle en la realización de las tareas escolares. Las sillas de ruedas suelen ser sillas de transporte. Para un adecuado desenvolvimiento escolar es necesario disponer de un pupitre que permita mantener una postura correcta, cómoda y segura. Las principales necesidades a este respecto se centran en compensar dificultades para controlar y mantener su postura en sedestación, movimientos involuntarios incontrolados, dificultades en el control de equilibración, deficiente tono muscular en algunas ocasiones, en otros casos nos encontraremos un tono muscular aumentado. Si hacemos un recorrido básico por las diferentes actividades que se demandan al alumnado durante su periodo de instrucción académica, encontraremos en nuestro análisis gran número de tareas que exigen ser realizadas en postura de sedestación. Independientemente del nivel o etapa educativa en que se encuentre, detectaremos que la actividad a realizar, aunque use útiles clásicos, papel y lápiz, materiales alternativos e incluso ayudas técnicas, estará condicionada a la utilización de un soporte, tablero mesa, y con una disposición postural de apoyo sobre las nalgas, esto es, en sedestación. Bipedestador. C. Necesidades básicas respecto a la sedestación. Es necesario abandonar la silla de transporte al iniciar el trabajo escolar. Es cierto que actualmente nuestro alumnado utiliza sillas de ruedas cada vez mejores. El avance y la adecuación de las sillas de ruedas posturales a cada necesidad, en ocasiones, hace que no sea necesario el trasvase. No obstante, vemos importante adecuar su puesto escolar, cuando se evalúan y valoran aspectos tales como que trabaje a la misma altura que el resto de la clase, pueda realizar actividades en mesas de trabajo grupal, cambie de postura a lo largo de la jornada, aunque solo sea los instantes previos al trasvase, transferencia de la silla de ruedas al mobiliario escolar.
Utilice y disponga de los mismos recursos normalizados al máximo con su grupo de clase. D. Necesidades en la comunicación. En numerosas ocasiones, bien por dificultades de control de los órganos fonoarticulatorios o por limitaciones en alguna otra estructura cerebral que interviene en el lenguaje, nuestro alumnado presenta problemas para la adquisición del habla. En numerosas ocasiones, nos vamos a encontrar niños y niñas que de una forma transitoria o permanente no van a poder hacer del lenguaje oral su forma de comunicación, por lo que, desde el primer momento de intervención deben utilizarse estrategias de comunicación aumentativa que desarrollen su capacidad expresiva. En otras, además de trabajar la mejora del lenguaje oral mediante ejercicios y estrategias enmarcadas en el entorno natural, hemos de dedicar tiempo y energía a la enseñanza de control de la respiración, relajación o tonificación de la musculatura, deglución, emisión de voz y articulación de fonemas hasta conseguir un habla inteligible. Necesidades en la autonomía básica. Uno de los aspectos más importantes para este alumnado es el desarrollo de su autonomía personal. Es conveniente valorar cualquier logro alcanzado en su autonomía básica, vestido, alimentación, aseo personal, desplazamiento, etc., por pequeño que éste pueda parecer. Podrán presentar necesidades en aspectos como la higiene personal, el uso del WC, el control de esfínteres, la alimentación. En relación a la alimentación, el maestro A de audición y lenguaje debe conocer que en el alumnado con limitación en la movilidad, tanto el comer y el beber, como el hablar dependen, entre otras muchas cosas, del control cefálico, de la habilidad de controlar los músculos de la lengua, labios y garganta. Cuando el control muscular es pobre o distorsionado, pueden encontrar dificultad a la hora de aprender a masticar y tragar. Es importante analizar aspectos tales como la respiración, el tono muscular, el babeo, la masticación y el estado de las encías y de la dentadura. Las dificultades más frecuentes que nos encontramos son reflejo de morder prolongado y exagerado, reflejo de náusea muy acusado o por el contrario inexistente, incoordinación entre masticación, succión y la deglución, respiración, hipersensibilidad en la zona bucal, escasa funcionalidad de los labios, patrón postural incorrecto, babeo, empujar la comida hacia afuera con la lengua, empleo de utensilios inadecuados, disfagia o deglución patológica. Necesidades en el acceso al currículo. Valorar la función magnética de las manos, conocer el desarrollo madurativo de la misma, cuando se inicia la acción voluntaria de coger, tipos de prensión que realizan nuestros niños y niñas en los primeros meses de su vida, hasta lograr la pinza fina, pulgar contra el índice en oposición. Nos ayudará a planificar estrategias de intervención, secuenciación de actividades e introducción de materiales alternativos para la ejecución de determinadas tareas. En cada una de estas situaciones hay que valorar las posibilidades de manipulación, las ejecuciones, su funcionalidad en la realización de determinadas tareas, y partir de ahí, potenciar, con o sin tecnología de ayuda, con o sin estrategias de sujeción, con o sin adaptaciones. Necesidades en el acceso y uso de las tecnologías. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación suponen, sin duda, una herramienta extraordinaria para la mejora del rendimiento escolar. Contribuyen al incremento de las posibilidades de comunicación, de relación y de interacción con el entorno del alumnado con necesidades educativas especiales, pero, a la vez, aumentan el riesgo de discriminación para este alumnado que, de no tener las mismas posibilidades de acceso que el resto de la población, pueden verse bajo los efectos de la brecha digital que se genera. 3. Aspectos diferenciales del desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Los alumnos con discapacidad motora pueden presentar una gran diversidad de dificultades en la comunicación y o en cualquiera de los niveles del lenguaje. Podemos afirmar que alrededor de un 60% de los casos de parálisis cerebral presentan dificultades de lenguaje y o comunicación. En principio,
Lo que caracteriza la parálisis cerebral es la dificultad motora en la ejecución del lenguaje expresivo. Por tanto, aparecerán desde problemas muy leves hasta la imposibilidad total de emitir un sonido comprensible. También pueden presentarse dificultades en la comprensión del lenguaje, más aún si la discapacidad motora aparece asociada a discapacidad cognitiva. En los casos en que exista un retraso en el desarrollo del lenguaje, deberemos tener en cuenta dos posibilidades. El alumnado con parálisis cerebral que tiene una discapacidad mental ligera, media o grave como trastorno asociado. En este caso, las dificultades serán iguales que en la discapacidad mental correspondiente, pero con la dificultad añadida de las dificultades motrices. El alumnado con parálisis cerebral que tiene un desarrollo cognitivo global normal, pero con retraso en el desarrollo del lenguaje. En este caso no se puede decir que lo característico sean las dificultades en los diferentes niveles del lenguaje, sino que el grado del retraso en el desarrollo del lenguaje y los aspectos implicados variarán en cada caso. Los alumnos con discapacidad motora cuya severidad no ha afectado en grado importante a las funciones cognitivas, desarrollarán el lenguaje independientemente de que pueda o no expresarse mediante el habla o la escritura. El problema puede existir cuando los déficits motores sean consecuencia de la afectación del sistema nervioso, en grado tal que alteren las áreas asociativas en una extensión considerable, en cuyo caso los déficits de las funciones cognitivas se asociarán a las motrices. La discapacidad motora más o menos pura, es decir, con discreta o nula afectación de las funciones cognitivas, se manifestará principalmente en la dimensión expresiva del lenguaje, y menos en la dimensión comprensiva. El habla depende de una función motora. La discapacidad motora que afecta a los órganos bucoarticulatorios, la laringe y el aparato respiratorio, estará incidiendo directamente en la instrumentación y bases funcionales de esta capacidad. Por tanto, su influencia producirá, en mayor o menor medida, la afectación del habla o incluso una suspensión completa de la comunicación vocal. Desarrollo fonológico. En general, este nivel del lenguaje estará retrasado respecto al desarrollo normal, aunque globalmente siga las mismas fases de desarrollo. Llegarán a producir más tarde los diferentes fonemas y encontrarán más dificultad al producir las consonantes inversas, dobles, etc., y lo harán más tarde debido a las dificultades motrices para llegar a producir de forma diferenciada los diferentes sonidos. Algunos de ellos presentan dificultades de percepción auditiva, de discriminación fonética, etc., que influirá en el desarrollo fonológico. Desarrollo semántico. Al existir una discapacidad motriz, este alumnado tiende a simplificar la extensión de su discurso. Esta necesidad de adaptar el texto a sus posibilidades motrices puede provocar que utilicen un léxico más restringido. En general, sus experiencias a nivel sensoriomotriz operacional, de descubrimiento del espacio, etc., son más limitadas y también pueden limitar la cantidad de conocimientos lingüísticos. Desarrollo semántico y psicolingüístico. Las interacciones verbales estarán reducidas por las dificultades en encontrar interlocutores válidos. Pueden tener un número bajo de interacciones, lo que repercutirá en un empobrecimiento del lenguaje. Las funciones de comunicación pueden estar afectadas. Sus posibilidades para utilizar cantidad de recursos léxicos, psicolingüísticos, etc., estarán reducidas por las limitaciones físicas y de tiempo. Si el problema físico es importante, dificultará que haya un intercambio verbal complejo a nivel abstracto y lingüístico. En cuanto a las dificultades motoras de expresión, podemos decir que estas dificultades pueden afectar a las funciones de respiración, fonación, voz, articulación, con diferentes niveles de dificultad en cada uno de ellos. Las dificultades más frecuentes que nos podemos encontrar son mímica facial inexpresiva, pobre, lenta o con gestos bruscos exagerados, tics, etc., y en muchas ocasiones con motivo de una actividad motriz voluntaria y en particular con el lenguaje. Movimientos asociados a una parte del cuerpo, brazos, manos, hombros, cabeza, etc., o de todo al hablar o intentar hablar. Los reflejos orales pueden no aparecer o por el contrario persistir hasta edades avanzadas.
Con frecuencia está afectada la motricidad de la deglución y alimentación. Tardan en deglutir correctamente y en masticar. El balbuceo muchas veces es pobre y presenta dificultades en sus aspectos interactivos. Problemas de voz. Se manifiestan ya desde edades tempranas, dando lugar frecuentemente a síntomas disfónicos. Problemas de fonación y prosodia. La emisión fluida de sonido está alterada y muchas veces la entonación, la melodía y el ritmo no son los adecuados. En la fonación y en el habla interviene todo el cuerpo, no solo los pulmones, los repliegues vocales, etc. Por ello, si el alumno intenta emitir con los abdominales muy contraídos, sin reflejarlos en ningún momento, con la cadera desplazada de forma exagerada, con la cabeza tensa hacia atrás o hacia un lado, quedará afectado todo el proceso de fonación y del habla. La respiración en general es insuficiente, irregular y mal coordinada. Muchas veces la inspiración es limitada como consecuencia de una respiración superficial o con bloqueos. También la inspiración se realiza por la boca y conduce a una respiración torácica superior. En general, no saben realizar una respiración completa y profunda o ir utilizando diferentes tipos de respiración según las necesidades fonatorias. La musculatura abdominal y del diafragma puede estar bloqueada o tener muy reducida su funcionalidad para el papel activo que debe desempeñar en la fonación. En la fonación muchas veces hay un movimiento exagerado de los repliegues vocales, lo que provocará voces explosivas irregulares en cuanto a la intensidad, con el timbre alterado, etc. El velo y toda la zona orofaríngea pueden tener reducida su funcionalidad. Puede haber malformaciones asociadas como adenoides muy desarrolladas, paladar ojival, maloclusión dental, etc., que afectarán a la resonancia. La posición de la lengua no será la adecuada en muchas ocasiones, lo que también condiciona la funcionalidad de la orofaringe y la salida de aire. Además de todo esto, es frecuente que la coordinación de la respiración y la fonación-articulación no se haga correctamente. De esta forma llegan a mover los repliegues vocales, sin aire o con una cantidad insuficiente y sin la presión adecuada. La lengua en ese momento puede estar en tensión o en protrusión, o realizar una inspiración por la boca antes de acabar un enunciado o una palabra. Dentro de la discapacidad motora en general, la relación con otras áreas del desarrollo presenta diferencias en cada uno de los alumnos dependiendo de las dificultades asociadas que conlleva el déficit motor, el contexto familiar y escolar donde se desarrolle el alumno a. Todas las áreas están profundamente relacionadas y no pueden comprenderse las unas sin las otras. Área cognitiva. A nivel cognitivo pueden existir dificultades, la mayoría de las veces, debidas a una falta de estimulación, a un menor número de interacciones comunicativas y a su propia discapacidad. Resulta muy dificultosa, en los procesos de evaluación psicopedagógica, la evaluación del área cognitiva. La aplicación a este alumnado de los instrumentos habituales del proceso de evaluación psicopedagógica de este área. En ciertos alumnos la manipulación es totalmente imposible, en otros en los que parece factible, no podemos tener en cuenta el tiempo empleado para realizar una prueba, en otros, por fin, les falta el lenguaje y qué decir de aquellos que además de la ausencia de lenguaje presentan dificultades motrices de los miembros superiores. Por último, hay que tener en cuenta las dificultades sensoriales perceptivas, así como la actividad psicológica del alumno con parálisis cerebral sometido a un test, inercia, desánimo frente al fracaso, trastorno de atención. Es importante reconocer las dificultades en la organización temporal o espacial, en la representación perceptiva y en el campo de la atención y de la memoria. Este cómputo preciso permite orientar la intervención educativa y así, prevenir ciertas dificultades en el aprendizaje escolar. En definitiva, es la observación continua del niño con discapacidad motora, por parte de todo el equipo encargado de su intervención, lo que tendrá la mayor importancia para el establecimiento de sus necesidades educativas, y en concreto, de sus necesidades de comunicación y lenguaje. Área emocional. No pueden concebirse las emociones sin cognición.
Toda actividad cognitiva está teñida de contenidos emocionales. La cognición está relacionada con las sensaciones, la percepción, el análisis de las percepciones, etc. El niño madura mediante un proceso de desarrollo cognitivo y emocional, e interactuando con los congéneres. El alumnado con discapacidad motora suele presentar una gran labilidad emocional, caracterizada por una gran inestabilidad, por una personalidad inmadura. A veces son negativistas, y se aíslan a menudo. Podemos incluso encontrar alumnos con discapacidad motora con síntomas depresivos, además de dificultades de autocontrol. Área social. Dependerá del ambiente, de la familia y del marco escolar, siempre teniendo en cuenta que presentan menor grado de interacciones sociales que sus iguales. 4. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. Para dar una respuesta educativa eficaz a la variabilidad de necesidades que puede presentar un alumno con discapacidad motora, resulta imprescindible considerar un procedimiento de identificación y valoración de estas necesidades, al que llamamos procedimiento de evaluación psicopedagógica. Una vez concluida la misma, se asegurarán los recursos necesarios para que estos alumnos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Para el caso del alumnado con discapacidad motora, la evaluación psicopedagógica deberá contemplar, de forma prioritaria, la información relativa a desplazamiento y movilidad, capacidad de permanecer sentado, forma de permanecer sentado, uso de sus manos, forma de comunicación, control de esfínteres, otros aspectos biológicos y médicos. Evaluación del desplazamiento. Se valorará la forma en que se desplaza tanto en espacios pequeños como puede ser el aula, como en espacios más amplios, ya sean pasillos, patios de recreo, así como en desniveles y escaleras. Igualmente, habrá que hacer una recogida de datos en relación a las ayudas técnicas para la movilidad que utiliza y que necesitará en el centro educativo. Habrá que observar las posibilidades de desplazamiento autónomo que tiene cada alumno o alumna, con y sin productos de apoyo. Si es capaz de voltear, reptar, culear o gatear, para tener previstos espacios adecuados para ello. Cómo utiliza los apoyos que necesita, y si hay que prever un plan de entrenamiento para el aprendizaje de nuevas herramientas. Andadores, bastones, triciclos, sillas autopropulsables, sillas electrónicas o lo adecuado en cada caso, en colaboración con otros agentes. Evaluación de la manipulación. Se recogerá toda la información posible para conocer las posibilidades del uso funcional de los miembros superiores, con el fin de poder prever las adaptaciones necesarias en cuanto al material escolar y el acceso al ordenador. Se evaluarán las capacidades existentes respecto a señalización, arrastre, garra, pinza. Evaluación del control postural en sedestación. Uno de los aspectos más importantes en estos casos es conseguir un control de la postura que aporte seguridad y comodidad. Para ello es fundamental evaluar a cada niño o niña de forma muy detallada, para poder facilitarle un puesto escolar totalmente adaptado a sus necesidades. Es imprescindible que las adaptaciones del mobiliario puedan ser utilizadas desde el primer momento en el aula. Proporcionar un buen posicionamiento hace que el trabajo en las diferentes aulas sea más accesible, cómodo y seguro. Evaluación de la comunicación. Este es el área más relevante cuando hay un lenguaje oral inexistente o poco inteligible. Es muy importante, desde el primer momento, realizar una buena evaluación tanto del alumnado como del contexto, para diseñar cuanto antes un buen plan de intervención, bien dirigida a la estimulación del lenguaje oral, bien adoptando estrategias de comunicación aumentativa y alternativa. Como en todo el proceso de evaluación, el papel de la familia es imprescindible, pero si cabe, en esta área es aún más, ya que es necesario conocer todas las estrategias comunicativas que se desarrollan y utilizan en el marco familiar.
De ahí la importancia de realizar observaciones en el ambiente familiar, mientras se realizan actividades cotidianas, la comida, el baño, el juego. Cuando esta opción no es factible, cabe sustituirla por el desarrollo de escalas de observación a cumplimentar por los padres o las personas que interactúan con el niño o la niña. Tablero de comunicación pictográfico. Evaluación del control de esfínteres. Si el niño o la niña no controlan sus esfínteres, es muy importante que se nos indique claramente si existe posibilidad de adquisición de este logro de autonomía, esto es, que se descarte que no existe causa orgánica que le impida lograr el objetivo del control esfinterial, como en los casos de lesiones medulares, espina bífida, lo cual implicará que programemos la autonomía en otras tareas, cambio de pañales, cambio de colector, etc. Información en relación con otros problemas asociados. Hay que tener información sobre la existencia de posibles crisis convulsivas, no tanto por la incidencia que podamos hacer sobre el control de las mismas. La coexistencia de problemas visuales, auditivos, sensitivos y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o de cualquier otra índole, es una información muy útil a la hora de planificar los programas de intervención educativa. Evaluación del contexto escolar. Respecto al centro, no solo hemos de valorar el medio físico, sino que hemos de tener en cuenta las necesidades formativas del profesorado que ha de atender al alumnado, la solidez de un equipo educativo, la facilitación de los recursos por parte de los equipos directivos, la actitud del centro. Se completará la evaluación psicopedagógica con la información sobre la historia personal del alumno, su nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje y contexto familiar. 5. Conclusión. Los alumnos con discapacidad motora podrán presentar dificultades en el componente productivo y expresivo del lenguaje. Además, se pueden acompañar de otras que afectarán en mayor o menor medida al lenguaje. Dificultades en la respiración, control postural o deglución serán algunas de ellas. La clasificación y caracterización de la discapacidad motora facilitan un marco de referencia al maestro A de audición y lenguaje para orientar la intervención y la atención a este alumnado. Todos los niveles del lenguaje se verán afectados, teniendo incluso que optar por sistemas alternativos de comunicación en aquellos casos en los que estas dificultades imposibiliten la comunicación verbal. La identificación de las necesidades de estos alumnos se realizará a través de la evaluación psicopedagógica, prestando atención a aquellas variables que están influyendo en el desarrollo del lenguaje y la comunicación.